En los bulliciosos pasillos de la sede del Comando Espacial de las Naciones Unidas en la Tierra, la atmósfera estaba cargada de anticipación y tensión. El almirante John Arrow, un veterano experimentado en conflictos espaciales, se encontraba al frente de la sala de reuniones frente a una audiencia diversa de diplomáticos de toda la galaxia. La reunión de hoy era crucial. La sala era un mosaico de diversos representantes interestelares, todos esperando escuchar la postura de la Tierra. El asunto en cuestión era grave. Los Cetanos, una formidable raza alienígena del sistema estelar Zeta Reticuli, habían violado los tratados interestelares al minar en una de las lunas protegidas de la humanidad. El acto no solo era una violación de los límites legales, sino una provocación directa que ponía a prueba la paciencia de la Tierra y su disposición para defender sus territorios soberanos. El almirante Arrow subió al podio con una expresión severa que reflejaba la gravedad de la situación. Damas y caballeros, comenzó su voz, resonando en el silencioso salón. Nos encontramos hoy no solo para abordar una simple violación del tratado, sino para enfrentar un desafío deliberado a nuestra soberanía y un desprecio por nuestras leyes. La sala permaneció en silencio, la tensión palpable, cada palabra flotando pesadamente en el aire. Arrow continuó: las acciones de la Confederación en la zona lunar Delta no solo son ilegales, sino también una afrenta al espíritu cooperativo que este Consejo se esfuerza por defender. Hemos demostrado gran moderación y paciencia con la esperanza de una coexistencia pacífica, pero que quede claro que esta transgresión no será pasada por alto. Arrow hizo una pausa para permitir que sus palabras resonaran en la audiencia. Sus siguientes palabras fueron elegidas con deliberada precisión para transmitir la seriedad de la postura de la Tierra. Que esto sea una advertencia para todos los que deseen poner a prueba nuestra determinación. La humanidad está comprometida con la paz. Pero no se equivoquen, estamos preparados para defender nuestros intereses vigorosamente. Las actividades no autorizadas de Zan deben cesar de inmediato y deben desalojar el sitio sin condiciones. La mirada del almirante recorrió la sala, encontrándose con los ojos de los delegados cetanos, quienes parecían visiblemente inquietos por la firmeza de su postura. Nos involucraremos diplomáticamente para resolver este asunto. Arrow concluyó, pero si nuestras demandas no se cumplen, tengan la seguridad de que nuestros próximos pasos reflejarán la severidad de sus acciones. Al levantarse la reunión, la sala bullía con conversaciones susurradas y pensamientos especulativos. La Tierra había establecido su posición inequívocamente. No habría perdón por un mayor desafío. El almirante Arrow abandonó el podio con un mensaje claro y una determinación inquebrantable, listo para tomar las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de la humanidad en la vasta extensión del espacio. Tras la severa advertencia del almirante John Arrow, las autoridades de la zona optaron por la rebeldía, continuando sus operaciones encubiertas en la Luna. Al amparo de la oscuridad, sus naves mineras avanzadas descendieron sobre la vista lunar Delta. Sus taladros perforaron la silenciosa superficie para extraer el preciado helio 3, un recurso crucial para sus necesidades energéticas, pero restringido por los tratados galácticos debido a su ubicación en un cuerpo celeste protegido por humanos en las profundidades de la Luna, muy por debajo de la superficie, donde ningún humano había puesto un pie. Las incesantes actividades mineras de la zona tropezaron con algo inesperado. El suelo tembló violentamente al chocar sus máquinas contra una anomalía, un objeto diferente a cualquier roca o mineral incrustado en las profundidades de la corteza. Era un antiguo artefacto metálico y geométricamente perfecto que pulsaba con un tenue brillo sobrenatural. El descubrimiento detuvo la operación Zatan. La curiosidad superó al protocolo e iniciaron una. Tras un examen más detallado del artefacto, sus instrumentos no pudieron identificar su composición ni su origen, lo que sugería que no solo era antiguo, sino ajeno a todo lo previamente catalogado en los archivos humanos o Zan en la Tierra. El almirante Arrow recibió los primeros informes de la continua actividad zetana. Su frustración era palpable al convocar una reunión de emergencia con sus principales estrategas militares y de SIDA. Han ignorado nuestra advertencia. Afirmó con gravedad, está claro que las medidas diplomáticas son insuficientes. Necesitamos prepararnos para una demostración de fuerza para reafirmar nuestro control sobre el sitio y garantizar el cumplimiento, mientras la Tierra preparaba su respuesta. La situación en la Luna se intensificó rápidamente. Los cetanos, en su fervor por comprender el artefacto recién descubierto, activaron inadvertidamente su mecanismo. Un profundo zumbido resonante comenzó a emanar del artefacto, que se hacía cada vez más fuerte. Más estructurado, no era solo ruido, era una señal que se transmitía a las profundidades del espacio. Las vibraciones del artefacto se intensificaron, causando una mayor desestabilización de la superficie lunar. Se formaron grietas y las rocas se desplazaron, revelando más de la estructura del artefacto,
un enorme dispositivo circular que parecía una escultura en parte de una máquina, grabada con símbolos que brillaban con una luz fosforescente. El almirante Arrow fue informado sobre la situación. El artefacto estaba ahora activo y su propósito es desconocido, pero potencialmente catastrófico. Los riesgos habían aumentado no solo para la humanidad y los Thans, sino posiblemente para todo el sistema solar. Arrow tomó la decisión de desplegar un equipo especializado en la Luna, compuesto por científicos y soldados, encargados de asegurar el sitio y desactivar el artefacto antes de que pudiera cumplir la función para la que fue diseñado. Mientras el equipo se preparaba para la partida, las mentes más brillantes de la Tierra trabajaron incansablemente para descifrar las señales emitidas por el artefacto. Se analizó cada dato disponible. Se simuló cada escenario posible. El mundo observaba y esperaba, conscientes de que el resultado de esta misión podría alterar el curso de la historia humana. Mientras tanto, los Zetanos, al darse cuenta del peligro potencial de lo que habían despertado, enviaron una comunicación urgente al almirante Arrow. Ofrecieron su cooperación, alegando que el artefacto estaba fuera de su comprensión y control. Error on. En un intento desesperado por un esfuerzo conjunto, impulsado por el miedo a desatar una fuerza incontrolable sobre sí mismos y otros, el almirante Arrow, aunque escéptico de los motivos zetanos, comprendió la necesidad de colaborar ante una amenaza sin precedentes. La flota terrestre puso rumbo a la Luna. Se formó una tensa alianza entre la humanidad y los zetanos. Unidos por el objetivo común de contener la caja de Pandora que habían abierto conjuntamente a la vista lunar de Delta. La revelación del antiguo artefacto en la Luna, que ahora vibraba con un potencial desconocido, ensombreció el mando estratégico de la Tierra. El almirante John Arrow se enfrentó a la abrumadora tarea de no solo enfrentarse a los zetanos, sino también de lidiar con una tecnología alienígena potencialmente catastrófica en la sala de guerra del Comando Espacial de las Naciones Unidas. La atmósfera se llenó de energía a medida que se trazaban los planes y las alianzas forjadas en Arrow bajo el liderazgo de Ood indicaron que esta no era solo una misión militar, requería una delicada combinación de investigación científica y fuerza bruta. Recurrió a las mentes más brillantes del mundo y formó un equipo que incluía a los mejores físicos, ingenieros e historiadores, junto con un escuadrón táctico entrenado para misiones extraterrestres. No vamos a detener una operación deshonesta, anunció a su recién formado grupo de trabajo. Podríamos estar decidiendo el destino de nuestro planeta. La asamblea fue una mezcla de nerviosismo y determinación. El Dr. Elliot Reed, un reconocido astrofísico, informó al equipo sobre los posibles orígenes del artefacto, basándose en los datos iniciales. Este dispositivo, sea cual sea su propósito, fue claramente diseñado por una civilización mucho más avanzada que la nuestra o la de Cetón. Sus emisiones de energía por sí solas sugieren capacidades que aún no podemos comprender por completo. Los preparativos estaban en marcha. La flota de respuesta de la Tierra se movilizó, compuesta por unidades de combate aéreo y fuerzas terrestres equipadas con lo último en tecnología bélica. La flota incluía naves espaciales especializadas capaces de combate y de evacuación rápida en caso de necesidad. Cada unidad recibió información detallada, entendiendo que su función formaba parte de una estrategia más amplia que involucraba tanto la diplomacia como la defensa. La respuesta global fue sorprendentemente unificada. Las naciones que anteriormente competían por los recursos espaciales ahora compartían una amenaza común. Esta unidad se reflejó en la diversa composición del equipo de Arrow, que incluía representantes de varios países, cada uno aportando su experiencia. El mundo observó cómo esta coalición sin precedentes de talento militar y científico se preparaba para afrontar lo que podría ser el mayor desafío de la humanidad. Los canales diplomáticos rebosaban de actividad. Arrow, aprovechando la urgencia de la situación, logró asegurar conversaciones de paz provisionales. Con los diplomáticos zetanos, los zetanos, igualmente alarmados por la activación de los artefactos, acordaron un alto el fuego temporal y prometieron apoyo a la intervención humana de Lee. Esta inquieta alianza fue presentada como un faro de esperanza y cooperación, aunque muchos permanecieron escépticos ante el repentino cambio de postura de la zona. A medida que la flota se acercaba a la Luna, la gravedad de la situación se asentó en cada miembro del equipo. Eran conscientes de las amenazas duales, la posibilidad de una traición de la zona y la naturaleza impredecible del artefacto alienígena. El Dr. Reed, encargado de liderar la investigación científica, equipó a su equipo con instrumentos personalizados diseñados para interactuar de forma segura con el artefacto. Nuestro objetivo es desactivar o controlar el dispositivo sin activar ningún posible mecanismo de defensa que pueda tener. Explicó que esto tiene tanto que ver con la arqueología como con la desactivación de bombas. El liderazgo del almirante Arrow fue fundamental. Sus órdenes fueron claras y su presencia tranquilizadora.
Mientras se acercaban a la superficie lunar, se dirigió al equipo por última vez hoy. No somos solo representantes de nuestras respectivas naciones o de la humanidad, somos custodios del futuro de la Tierra. Asegurémonos de que ese futuro esté seguro. Con las esperanzas del mundo sobre sus hombros, el equipo aterrizó en la Luna listo para enfrentar. Cualesquiera que sean los secretos enterrados bajo su polvorienta superficie, la misión estaba clara, pero los resultados eran todo menos seguros a medida que la flota de la Tierra se acercaba a la Luna. La tensión aumentaba, no solo por la inminente amenaza del misterioso artefacto, sino por la naturaleza impredecible de sus aliados temporales, los cetanos. El almirante Jon Arrow, muy consciente de la delicadeza de la situación, comandaba sus fuerzas con una mezcla de previsión estratégica y optimismo cauteloso. La flota humana, una imponente colección de cruceros de batalla, naves de apoyo y ágiles cazas, estableció un perímetro alrededor de la mira lunar Delta. Su objetivo principal era asegurar el área, proporcionando una zona segura para que el Dr. Elliot Reed y su equipo investigaran el artefacto. Sin embargo, antes de que los científicos pudieran comenzar su trabajo, las primeras señales de problemas surgieron no del artefacto, sino de las fuerzas cetanas. Inesperadamente, una flota cetana apareció desde el lado oscuro de la Tierra. En la Luna, sus intenciones eran confusas. Inicialmente, parecían alinearse con los términos acordados del alto el fuego, pero pronto un pequeño contingente rompió la formación y se dirigió directamente al sitio de excavación. El almirante Arrow, percibiendo una posible traición, emitió una severa advertencia a través de canales abiertos. Comandantes de la zona, alejen sus naves del sitio Delta inmediatamente. Esta es su última advertencia. Sin embargo, el escuadrón renegado de la zona no cumplió. Aceleraron sus armas de aproximación y cargaron visiblemente. Se hizo evidente que una facción dentro de las fuerzas Z había decidido apoderarse del artefacto, probablemente creyendo que podría inclinar la balanza de poder a su favor, sin tiempo para la diplomacia. Arrow dio la orden que todos temían, pero se preparaban para enfrentarse a los objetivos hostiles con la mínima fuerza necesaria para hacerlos retroceder. Proteger el sitio y a nuestro personal a toda costa. Los cielos sobre la Luna. Iluminada por los silenciosos destellos de las armas de energía y las maniobras de las naves espaciales, la consiguiente escaramuza fue intensa y caótica. Los pilotos humanos, entrenados para tal escenario, actuaron con disciplinada precisión. Sus naves surcaron la oscuridad, intercambiando fuego con los renegados cetanos. Cada explosión de una nave Zan servía como un sombrío recordatorio del frágil estado de las relaciones interestelares en medio de la batalla. El Dr. Reed y su equipo aterrizaron cerca del artefacto. Su misión permaneció inalterada. Comenzaron sus evaluaciones preliminares bajo la protección de sus escoltas militares mientras trabajaban. Las fuerzas terrestres aseguraron un perímetro más amplio, repeliendo a las unidades terrestres cetanas más pequeñas que habían aterrizado en un intento de flanquear las posiciones humanas. La batalla llegó a un punto crítico cuando un crucero cetano, más grande que el resto, realizó un audaz movimiento para abrirse paso. La línea defensiva de la Tierra, con sus armas más poderosas y escudos más fuertes, el almirante Arrow, desde su nave de mando, coordinó una respuesta que utilizaría tanto la perspicacia táctica de su flota como las ventajas tecnológicas que la Tierra había desarrollado para tales encuentros. Arrow dirigió estratégicamente a dos de sus destructores más ágiles para flanquear al crucero cetano, mientras que una descarga de fuego coordinado de cazas más pequeños atenuó sus escudos. Justo cuando las defensas del crucero flaqueaban, un torpedo especialmente equipado, diseñado para desactivar los sistemas electrónicos sin destruir la nave, fue lanzado contra el corazón de la nave cetana, deteniéndola repentinamente e inofensivamente. La exitosa neutralización de la amenaza Zan permitió a las fuerzas terrestres recuperar el control de la situación, con los elementos renegados de la flota cetana inutilizados o en retirada. La preocupación inmediata del almirante Arrow regresó. El informe preliminar del Dr. Reed sugería que el artefacto no era solo una reliquia, sino potencialmente un dispositivo con capacidades que superaban su comprensión actual, posiblemente incluso una baliza o un arma. Con la batalla ganada, pero la guerra lejos de terminar, el almirante Arrow se preparó para la siguiente fase de la misión. El artefacto, ahora estable, pero aún enigmático, necesitaba más investigación. El almirante sabía que las respuestas que contenía podrían cambiarlo todo. Mientras tanto, las fuerzas terrestres permanecían vigilantes, listas para defenderse de cualquier amenaza futura, ya fuera de los Zans o de las aún crípticas intenciones del antiguo artefacto. La amenaza inmediata de la facción rebelde Zon había sido neutralizada, pero la situación en la Luna seguía siendo peligrosa, mientras que el almirante Jon Arrow coordinaba las fuerzas terrestres para mantener un perímetro defensivo alrededor de la mira lunar Delta.
El Dr. Elliot Reed y su equipo trabajaban con afán por comprender el enigmático artefacto, ahora parcialmente desenterrado de la polvorienta superficie lunar. El artefacto, una estructura colosal hecha de un metal desconocido, había comenzado a emitir un zumbido bajo que gradualmente evolucionó hasta convertirse en una compleja serie de sonidos. El Dr. Reed planteó la hipótesis de que no se trataba de emisiones aleatorias, sino posiblemente de una forma de comunicación o secuencia de activación. No se parece a nada que hayamos visto antes, explicó Reed. A través del canal seguro hacia Row, los patrones son demasiado sistemáticos, demasiado intencionales. Está transmitiendo algo. El almirante Arrow observó atentamente las transmisiones de datos. Las señales del artefacto no solo se intensificaban, sino que también comenzaban a resonar con una serie de satélites del espacio profundo, creando una red de transmisiones que se podían sentir a través del espacio controlado por humanos. ¿Podría ser una baliza? Arrow reflexionó, preocupado por la posibilidad de que atrajera atención no deseada de otras razas alienígenas, quizás incluso más hostiles. La comunidad científica mundial, conectada remotamente a los datos del sitio, trabajó en conjunto para decodificar las transmisiones. Mientras tanto, los militares se preparaban para cualquier escenario, desde un posible contraataque Zan hasta la llegada de una amenaza extraterrestre completamente nueva. El artefacto, a pesar de todo su misterio, se estaba convirtiendo rápidamente en un crisol para la Tierra. Capacidades defensivas unidas. A medida que el análisis continuaba, se produjo un alarmante desarrollo. El artefacto comenzó a cambiar de forma. Los patrones geométricos de su superficie se desplazaron, revelando nuevas formas y estructuras. Se autoalineaba. En tiempo real, se preparaba para hacer algo. El Dr. Reed observó su voz tensa, con asombro y aprensión. Podríamos estar a punto de presenciar su función real. Las transformaciones se intensificaron rápidamente, culminando con el artefacto abriéndose como una flor al sol, exponiendo un núcleo que brillaba con una intensa luz. Desde este núcleo, un rayo se disparó hacia arriba, perforando el cielo y alcanzando las profundidades del espacio. Esta acción confirmó uno de los peores temores del equipo. El artefacto no era solo una reliquia, era una baliza, ahora completamente activada. El almirante Arrow respondió rápidamente. Todas las unidades deben estar en alerta máxima. No sabemos qué se avecina. Pero debemos estar preparados para cualquier cosa. Las defensas espaciales de la Tierra se pusieron en máxima disponibilidad y se enviaron mensajes a casa preparándose para un posible encuentro interestelar. Simultáneamente, el equipo del Dr. Reed se apresuró a encontrar una manera de desactivar o controlar el artefacto. El rayo de la baliza, continuo y potente, sugería que era una señal dirigida a algo o alguien mucho más allá de la galaxia conocida. Si no podemos apagarlo, se postuló que tal vez podamos redirigirlo o incluso usarlo para enviar un mensaje propio. El equipo ideó un arriesgado plan para interactuar con el artefacto utilizando una combinación de tecnología humana y Zan. Este enfoque híbrido no se había probado, pero representaba la mejor oportunidad de controlar la baliza. Mientras implementaban la configuración, la tensión era palpable. Todos los miembros del equipo conocían la gravedad de su tarea. Mientras tanto, en territorios humanos, se hicieron preparativos para posibles respuestas al llamado de la baliza, desde medidas diplomáticas para fortalecer las alianzas de la Tierra con los sistemas vecinos hasta ejercicios militares para repeler invasiones. Los humanos se prepararon para lo que viniera después, mientras el rayo continuaba su pulso hacia el cosmos. El almirante Arrow se mantuvo firme en la superficie lunar supervisando las operaciones. Su liderazgo, que antes se centraba únicamente en salvaguardar los intereses humanos, ahora era crucial en un escenario que podría afectar a toda la galaxia. Mantengans firmes. Instruyó a su equipo, ya no solo defendemos la Tierra, sino que estamos de guardia para toda la humanidad. El rayo del artefacto alienígena continuó su pulso implacable hacia el cosmos, inquebrantable y brillante contra el paisaje lunar, mientras los equipos de la Tierra trabajaban bajo el atento mando del almirante John Arrow. El plan del Dr. Elliot Reed para interactuar con el artefacto finalmente comenzó a tomar forma en el laboratorio improvisado. Se estableció una distancia segura del artefacto. Reed y su equipo, compuesto por los mejores mineros de los sectores tecnológicos humano y de la zona, trabajaron día y noche. Construyeron una interfaz, un complejo conjunto de dispositivos y computadoras diseñados para imitar los patrones de energía de los artefactos con la esperanza de que se comunicara o incluso lo controlara a medida que la interfaz se encendía. Se produjo un cambio repentino. El rayo del artefacto parpadeó y luego ajustó ligeramente su trayectoria como si respondiera a la presencia de la nueva tecnología.
Está reaccionando ante nosotros. El Dr. Reed anunció con tensión en su voz. O lo estamos logrando, o lo estamos provocando. Debemos ser extremadamente cuidadosos con cada ajuste. En la Tierra, las redes de defensa global permanecieron en alerta máxima. Informes de fenómenos astronómicos inusuales comenzaron a llegar desde los observatorios de todo el mundo. Las estrellas del mundo parecían parpadear y cambiar, un posible efecto secundario de las poderosas emisiones del artefacto, alterando la estructura del espacio. El almirante Arrow, que supervisaba la operación desde el centro de mando, recibía actualizaciones continuas. La situación era precaria y lo que estaba en juego era sin precedentes. Siguieran presionando para tomar el control, pero prepárense para las medidas de contingencia. Él ordenó que podríamos tener que evacuar si la situación se intensificaba fuera de nuestro control. Los esfuerzos del equipo para interactuar con el artefacto comenzaron a mostrar resultados prometedores. La intensidad del rayo fluctuaba en patrones que reflejaban. Escuchaba las entradas de la interfaz. Era un diálogo complejo con la humanidad, que hablaba a través de pulsos de energía a una máquina de origen e intención desconocidos. Sin embargo, a medida que se avanzaba en la Luna, surgió una nueva amenaza. La señal de la baliza había llegado lejos en el espacio y ahora algo respondía. Los sensores distantes detectaron un objeto masivo que se acercaba rápidamente y se dirigía directamente al sistema solar. Aquí lo hemos llamado así. Arrow percibió un tono de temor en su voz. Sea lo que sea, viene rápido. Preparen todos los sistemas defensivos y alerten al Comando Espacial de las Naciones Unidas. Es posible que hayamos iniciado un incidente interestelar con la Tierra potencialmente en la trayectoria de una entidad interestelar desconocida. La urgencia se multiplicó por 10. El Dr. Reed y su equipo redoblaron sus esfuerzos, sabiendo que obtener el control del artefacto podría ser la única manera de prevenir una catástrofe de alto riesgo. Operación. El Dr. Reed decidió intentar una sincronización completa con el artefacto. Esta arriesgada maniobra implicaba alinear con precisión la salida de energía de la interfaz con el rayo del artefacto con la esperanza de apagarlo o reutilizar su señal para algo benigno. La sincronización comenzó y, por un momento, todo quedó en silencio. Luego, el artefacto vibró intensamente, emitiendo una onda expansiva que recorrió la superficie lunar. El equipo se tambaleó. El equipo vibró, pero el rayo cesó abruptamente. El silencio cayó sobre el sitio. Los monitores confirmaron que el rayo se había desviado. El objeto entrante en el espacio ralentizó su velocidad y luego alteró su curso, alejándose de la Tierra. Fue un momento de inmenso alivio, mezclado con incredulidad. Lo habían logrado. Habían evitado un posible desastre. El almirante Arrow se permitió una breve sonrisa que inmediatamente se transformó en logística, asegurar el sitio y llevemos nuestros hallazgos a la Tierra. Necesitamos comprender exactamente qué sucedió aquí y cómo podemos usar este conocimiento para futuros encuentros. El artefacto, ahora inactivo, era un misterio descifrado que prometía nuevas tecnologías y conocimientos. Sin embargo, la breve interacción con lo que se les había estado presentando fue un duro recordatorio de la vasta extensión inexplorada del universo que se extendía más allá del alcance de la Tierra, llena de incógnitas aún por explorar o quizás confrontar. Tras el tenso enfrentamiento y la milagrosa desactivación del rayo del artefacto, una palpable sensación de alivio invadió al equipo en la superficie lunar. Sin embargo, el almirante John Arrow era plenamente consciente de que el silencio podría estar huyendo. El artefacto, aunque inactivo, seguía siendo una fuente de profundo misterio y peligro potencial. Su breve activación había alterado la comprensión humana de su lugar en el cosmos y la presencia inminente de una entidad alienígena no identificada solo subrayó su vulnerabilidad a medida que el sistema de defensa de la Tierra se desactivó y el objeto no identificado se retiró a las profundidades del espacio. La comunidad internacional comenzó a respirar con más tranquilidad, pero para Arrow y el Dr. Elliot Reed, la misión estaba lejos de terminar. Ahora se enfrentaban a la tarea de garantizar que el artefacto no se convirtiera en una amenaza una vez más. Reed propuso un audaz plan para desactivar permanentemente el artefacto utilizando un pulso de alta energía generado por la misma interfaz que había logrado comunicarse con él. Este pulso freiría efectivamente los mecanismos internos del artefacto, dejándolo inerte. Sin embargo, el plan conllevaba riesgos sustanciales. No había precedentes para la tecnología y se desconocían las repercusiones de manipular una maquinaria alienígena tan avanzada cuando comenzaron los preparativos para el procedimiento de desactivación. Arrow convocó a sus principales asesores para discutir las implicaciones más amplias con las que nos hemos topado aquí son un punto de inflexión para la humanidad.
Explicó la tecnología, los datos que hemos recopilado, que podrían impulsar nuestra civilización o podrían significar nuestra perdición. Si no teníamos cuidado, el plan requería que alguien iniciara manualmente el pulso desde el núcleo del artefacto. Una tarea peligrosa, dada la naturaleza impredecible de la tecnología alienígena. Se solicitaron voluntarios y muchos se ofrecieron dispuestos a arriesgar sus vidas por el bien común. Pero Arrow, el protector, decidió asumir la carga él mismo. «Esta es mi responsabilidad», declaró, que no entendemos completamente a qué nos enfrentamos. «No arriesgaré vidas innecesariamente». El equipo, con reticencia, dio su aprobación. Arrow se preparó para la misión, equipado con lo último en equipo de protección y portando el dispositivo portátil diseñado para activar el pulso. Se acercó al artefacto que el equipo monitoreaba. Consciente de que esta podría ser una misión sin retorno, Arrow navegó por pasillos de liso metal alienígena. Las paredes estaban inscritas con símbolos que brillaban tenuemente como si insinuaran secretos ocultos. Al llegar al núcleo, instaló el dispositivo y lo configuró para que se activara con un retraso para darle tiempo de escapar mientras volvía sobre sus pasos. Sin embargo, el artefacto comenzó a reaccionar. Las paredes pulsaron con energía y el camino tras él se transformó, sellando su retroceso. Gran Arrow se dio cuenta, con el corazón encogido, de que el artefacto no era solo una máquina, sino una entidad sensible, que se protegía a sí mismo. En el exterior, el Dr. Reed y el equipo observaron con horror cómo las señales indicaban que las vías cambiaban, atrapando a Arrow dentro. «Ion, tienes que salir. Ahora». Reed gritó por el comunicador, pero Arrow, tranquilo ante su inminente destino, respondió con la resolución del comandante. «Asegúrate de que el pulso se active. Esa es una orden sin tiempo ni salida». Arrow activó el pulso manualmente. La oleada de energía resultante fue inmensa, inundando el artefacto con luz y poder, y luego en silencio. Los monitores se quedaron en blanco. El artefacto se apagó y toda comunicación con Arrow cesó en la Tierra. La noticia del sacrificio se extendió rápidamente. Arrow fue aclamado como un héroe que había asegurado la seguridad de la humanidad a costa de su propia vida. Su acción no solo neutralizó la amenaza inmediata, sino que también envió un poderoso mensaje a las naciones de la Tierra: la necesidad de unidad y vigilancia ante lo desconocido. Al regresar el equipo a la Tierra, trayendo consigo los datos y las lecciones del artefacto, sabían que su mundo había cambiado para siempre. Habían vislumbrado el universo más amplio, lleno de maravillas y peligros, y se dieron cuenta del imperativo de avanzar y prepararse. El legado de Arrow sería recordado no solo por la crisis evitada, sino por el futuro que había asegurado tras el heroico sacrificio del almirante Ion Aro. Un estado de ánimo solemne envolvió la Tierra. La noticia de su acto final se extendió rápidamente, uniendo al planeta en duelo y profunda reflexión. Se planearon monumentos en su honor y los gobiernos declararon días de conmemoración, reconociéndolo no solo como un héroe militar, sino como un visionario que había alterado drásticamente la humanidad. Desde su perspectiva sobre su lugar en el universo, el artefacto lunar permaneció en silencio, como una reliquia latente, gracias a la decisiva acción de Arrow. El Dr. Elliot Reed y el resto del equipo recibieron la tarea de continuar la investigación bajo estrictos protocolos para evitar cualquier activación adicional. El sitio se convirtió en una zona restringida, fuertemente vigilada, tanto como una tumba como un tesoro de conocimiento potencialmente revolucionario en las comunidades científicas y entre la población en general. Las discusiones sobre el artefacto despertaron un renovado interés en la exploración espacial y las posibilidades de las tecnologías alienígenas avanzadas. Las universidades ampliaron sus programas para incluir la xenoarqueología y las comunicaciones interestelares, inspiradas en los misterios que Arrow y su equipo habían descubierto. Mientras tanto, la coalición internacional que se había formado en respuesta a la crisis se consolidó en una organización más permanente. Este nuevo organismo, el Comando Espacial de la Tierra Unida, tenía como objetivo prepararse para futuros encuentros extraterrestres y asegurar que el mundo nunca volviera a ser tomado por sorpresa. La visión de futuro de Arrow, al fomentar la cooperación entre naciones y especies, se convirtió en una piedra angular del espíritu de esta organización a un nivel más personal. La familia del almirante Arrow y sus colegas cercanos lidiaron con su dolor comprometiéndose a continuar con su legado. Se establecieron becas y subvenciones de investigación en su nombre, centradas en la paz y la seguridad en asuntos espaciales. Sus notas y diarios personales,
llenos de reflexiones sobre la estrategia diplomática y el potencial humano, se publicaron, convirtiéndose en éxitos de ventas e inspirando a una nueva generación de líderes. De regreso a la Luna, los informes finales del sitio fueron agridulces. El artefacto había sido efectivamente neutralizado, pero los datos recopilados ofrecían un vistazo a tecnologías mucho más allá de las capacidades humanas actuales. Abundaban las teorías sobre los creadores del artefacto. Guardianes que advertían sobre los peligros del cosmos o eran heraldos de misterios cósmicos más profundos aún por explorar. A medida que la humanidad avanzaba, lo hacía con un mayor sentido de unidad y propósito. La amenaza existencial había provocado un renacimiento global en la ciencia, la defensa y la diplomacia. Al cambiar el panorama geopolítico, las naciones del mundo ahora miran a las estrellas no como misterios distantes e inalcanzables, sino como reinos de infinitas posibilidades y un destino compartido. En el espacio de las Naciones Unidas, una nueva estatua del almirante Arrow se alzaba a la entrada, mirando al cielo. La inscripción debajo decía: «En sacrificio, encontramos nuestro propósito en las estrellas, nuestro destino». Este símbolo servía como recordatorio diario para todos los que pasaban por allí del costo de la seguridad y el valor del coraje. El legado de Arrow, por lo tanto, no solo en la preservación de la vida en la Tierra, sino también en el despertar de una mirada colectiva hacia el vasto universo. La humanidad, antes dividida por pequeñas disputas y preocupaciones terrenales, ahora se mantenía unida, una comunidad lista para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir de los confines desconocidos del espacio, encadenada para siempre por el almirante que se había atrevido a enfrentar lo desconocido por el bien de todos.